Democracia, dicen literalmente los griegos, vienen de dos palabras griegas. El demo, que quiere decir pueblo, el kratos, que quiere decir poder. Entonces quiere decir que la democracia es el ejercicio del poder del pueblo. O sea, el pueblo es quien tiene el poder de ¿qué? Ojo de esto, de decidir. ¿Decidir qué? En pocas palabras, lo que nos beneficie a todos. Ojo con eso. El pueblo debe tener la capacidad de tener el poder de decidir lo que nos beneficia a todos. ¿Cómo lo hacen? Comúnmente las democracias dicen, lo hacen con el voto. Entonces, empecemos por ahí. Colombia dice ser la democracia más antigua y consolidada del continente, que porque la gente vota. Entonces les hago una pregunta, ¿cuántos votaron en la última elección presidencial? Porque las presidenciales es cuando más vota todo el mundo. Le voy a decir, votaron casi 20 millones de personas de un país de 50. ¿Qué quiere decir eso? Que ni la mitad del país vota. Entonces no es democracia. En el término de si vamos a analizar la democracia como ese papel de que la gente elija, ¿sí?, por medio del voto, pues no hay ningún poder del pueblo porque no es ni la mitad del pueblo la que está decidiendo por todos. ¿Y por qué pasa eso? Porque primero en Colombia la gente no tiene la cultura del voto. Y segundo, porque mucha gente en Colombia ya está mamada de tanta cuestión y de tanto problema que ocurre en este país, que dice, ay, ¿yo para qué voto? La verdad no me siento representado con el voto. Eso es lo que dice mucha gente. Ahora, también dice que somos una democracia porque nosotros nunca hemos tenido un modelo en el que le neguemos la participación a la gente. O sea, ojo con esto, la democracia, según los griegos, también habla de un elemento vital que se llama la participación. Ojo con eso, la participación. Pero resulta que en Colombia, participación, hemos tenido las siguientes. En Colombia hemos tenido una participación de dos partidos políticos. ¿Cuáles son? Históricamente, el liberal y el conservador. Eso fue como hasta finales del siglo XX y después eso se transformó en algo que se llamó la derecha y la izquierda, que es lo que hoy es el debate. Entonces usted es de izquierda y usted es de derecha. Pero si usted mira tanto liberales, conservadores, la derecha o la izquierda, representan una tradición en este país que se llama ¿cómo? La tradición de la, óigase bien, la oligarquía. Colombia ha tenido un gobierno de oligarquías. ¿Y qué son las oligarquías? Son estos gobiernos en que la gente gobierna para los suyos. ¿Para quiénes? Para los del grupo. Y me disculparán aquí si vieron alguna susceptibilidad, dicen por ahí, pero pues en la filosofía uno no puede disfrazar las cosas. Si uno las disfraza, pues se está alejando de la verdad. Y creo que cuando yo enseñé filosofía dije que uno de los fines de la sabiduría era encontrar la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Hemos visto que gobiernan para grupos. Entonces, en el siglo XX, cuando estuvo la hegemonía conservadora, entonces solo gobernaban para su grupo, para los conservadores, ¿sí? En algún momento, entonces, ya dejaron de pelear liberales y conservadores y entonces inventaron el Frente Nacional. Entonces, no, tú no eres ya mi enemigo, entonces tú eres mi amigo. Entonces solo vamos a turnarnos el poder. 4 años tú de liberal y 4 años yo de conservador. Y después otra vez 4 tú de liberal y 4 yo de conservador. Y pensaron que con eso se arreglaba todo. Pero es que la gente no se siente recogida finalmente solo en la idea de un liberal y de un conservador. Y vemos esta época en donde prácticamente seguimos la misma lógica y mucho más aguda, porque uno a veces piensa que el presidente es como ingenuo, pero uno debe tener mucho cuidado de las personas ingenuas, porque se presentan como ingenuas, pero detrás tienen una maquinaria muy poderosa, tan poderosa, niños y niñas, que si ustedes se dan cuenta, hoy nuestro mito democrático a nivel mundial se está poniendo en juicio. ¿Por qué? Porque hay entidades del mundo, como de Human Rights, o otras entidades que analizan las democracias en el mundo, en donde dicen, en Colombia no hay garantías democráticas. ¿Y por qué no hay garantías democráticas? Primero, el presidente en estos momentos tiene mucho poder. Algunos dirán, pero ¿cómo así que tiene mucho poder? Pues resulta que cuando usted mira, por favor apagamos el micrófono, es que no entiendo quién está haciendo interferencia. Profe Dana Chavarría. Espere a ver qué pasó. Bueno, parece que ya lo apagó.
Entonces, ¿qué sucede? Tiene mucho poder, evidentemente. ¿Por qué? Porque resulta que el presidente representa una de las ramas del poder, eso yo creo que ustedes ya lo vieron, se llama el Ejecutivo, ¿cierto? Hay una que se llama el Legislativo, que es el Senado, y otra que es el Judicial. Pero resulta que el presidente en el Legislativo tiene el partido de gobierno, el partido mayoritario. Y resulta que deben existir unas entidades que lo controlan a él. ¿Cuáles? El procurador, el fiscal, el defensor del pueblo, ¿sí? Y resulta que todos son mis amigos, ¿sí? Entonces, ¿cómo me va a controlar? Es como si yo fuera amigo de mi amiga la ciclista y entonces ella me tiene que a mí controlar, pero resulta que es mi amiga. Entonces yo le digo, ay, no, perdóneme, es que eso fue ahí como una vaina ahí, un error, perdóneme, no lo cuente. Y entonces ella, porque me quiere mucho, va a decir, no hizo nada, todo lo contrario, va haciendo muy bien su trabajo. Entonces, ahí hay un problema. Y es que ya ni siquiera somos oligarquía, estamos pasando una visión de totalizar el poder. Y eso no es democracia. Y eso no es democracia. Eso quiero dejarlo muy claro, porque las democracias deben garantizar la participación de la gente, escuchar a las minorías. Pero también está ocurriendo algo desde hace un tiempo para acá, y es que las minorías no están siendo escuchadas. Todo lo contrario, las minorías que les está pasando, las están asesinando. Hay que ser directos. Miren, ayer 2 masacres más. Y ya no están concentradas solo en una región, se están regando por todas partes. Entonces la pregunta de oro es, ¿qué es lo que pasa? Y ahí vamos a mirar que nos estamos alejando del ideal filosófico de la democracia. ¿Y cuál es ese ideal filosófico de la democracia? Para Aristóteles, el ideal filosófico de la democracia es que la sociedad debe alcanzar la felicidad. Algo un poco utópico, y más si miramos un país tan desangrado como este en los últimos días, tan alejado de la realidad. Pero es así, niñas. ¿Y por qué debe alcanzar el ideal de la felicidad? ¿Cómo se alcanza el ideal de la felicidad? Entonces preguntémosle por ella. La familia demanda atención, ¿listo? Entonces tranquila, ve y desconéctate, por favor, ¿listo? Sí, señor profe, gracias, chao. Bueno, chao, chao. Bueno, hay que priorizar, por favor. Entonces, Ana, por favor, te encargo que le envíes el video, ¿listo? Claro, profe. Ya les envío el link siempre que lo subo. Listo. Volvamos entonces. Si quieres te respondo la pregunta que le habías hecho. Sí, para no perder el hilo. Entonces, ¿cómo la sociedad podría alcanzar la felicidad? Yo creo que es difícil, ¿no? La pregunta. En un lugar o en un sitio donde digamos que todos cuenten, todos se sientan como importantes en la hora de que tomen las decisiones, donde se encuentre un punto medio cuando haya algún tipo de discusión, donde a todas las personas se les valore, o sea, que haya una igualdad, y ya, yo creo que ya. Bueno, eso me sirve para decirles que Aristóteles consideraba que la felicidad era algo que él llamaba la eudaimonía. ¿Qué es la eudaimonía? La eudaimonía viene de 2 palabras griegas. Vamos a separarla acá. La palabra es pegada, pero le voy a poner aquí un guión. La eudaimonía viene de 2 palabras griegas. Eu, que quiere decir buen, daimon, que quiere decir demonio. Aristóteles consideraba que la felicidad es un buen demonio que tenemos todos dentro de nuestra alma y que incita siempre a hacer el bien. Que eso es curioso, ¿no? Uno dice, uy, el demonio es como malo, ¿no? Pero entonces resulta que también hay que entender de dónde viene la palabra demonio, la palabra diablo. ¿Ustedes saben qué quiere decir la palabra diablo? Bueno, y la usan mucho, ¿no? La palabra diablo viene de una raíz griega que quiere decir división.
¿sí? O sea, y por eso, pues, digamos que el cristianismo lo tomó como la visión de decir, claro, divide al hombre entre el bien y el mal, ¿sí? Entonces, lo aleja del camino. Eso fue como lo tomó el cristianismo, pero realmente los griegos consideraban que el demonio lo que hacía era una división. En este caso, una división sobre lo que es lo bueno, lo ideal. O sea, no lo tomó como el cristianismo, el diablo divide, pero para hacer el mal. Los griegos consideraban el diablo divide, pero para hacer el bien. En este caso, buscar la felicidad de los seres humanos. Pero entonces, si Aristóteles partía del hecho de decir que la eudaimonía nos llevaba a la felicidad, ¿cómo puede garantizarse la felicidad a nivel social? Aristóteles en su Ética de Nicómaco nos comentaba que la única forma de poder alcanzar la felicidad a nivel social era por medio de algo que se llamaba la justicia. ¿Sí? Ahí retomaba los ideales tanto socráticos como los ideales platónicos, la justicia, pero no una justicia que buscara la verdad, no una justicia que pensara en un punto medio entre las partes, ni tampoco una justicia que rearmonizaran. Cuando Aristóteles hablaba de justicia, hablaba de una sociedad en donde todo girara en torno a la isonomía. ¿Y qué es la isonomía? La igualdad del hombre ante la ley. La igualdad del hombre ante la ley. En pocas palabras, eso es lo que hoy en día se llama la justicia social. ¿Qué es la justicia social? Pues que todos tengamos condiciones dignas de vivir, que ustedes tengan una educación igual a la de los ricos, no que la de los ricos le enseñen mejor a lo que ustedes ven, que el acceso a la salud sea el mismo, que el acceso a todo lo que brinda el Estado sea en igualdad de condiciones, aún más la justicia, porque a mí me sorprendía últimamente, y espero tampoco herir susceptibilidades, pero yo en Colombia vi algo curioso, ¿no? El primer preso en el mundo que sale en los medios de comunicación, no sé cómo lo hacen, pero, o sea, me parecía genial, ¿sí? O sea, en el mundo muestran a Colombia y la picota, ustedes la gente la picota sin nada, pero entonces uno veía que en Colombia existió el primer preso que tenía más de 5.000 hectáreas a su alrededor para caminar, pero también al mismo tiempo que podía aparecer en los medios de comunicación. Cuando usted ve que en la cárcel para usted pedir una llamada, pues prácticamente o le toca una al mes o en su defecto hablarle ahí al AMPA interno que le facilite en un minuto a celular que le puede costar hasta 5.000 pesos el minuto. Pero pues esas son las cosas que pasan en Colombia. Entonces ahí uno se da cuenta que no existe lo que llaman la isonomía, ¿no? Entonces tampoco ahí nos damos duro porque no existe esa justicia social. O lo mismo, vemos que hay criminales que han robado al país como los que nos han desfalcado con Odebrecht, llamémoslo así, lo que fue en el tiempo de sus padres fue Folcompuertos, o un poco más hacia acá Interbolsa, se robaron la plata del país y uno los ve que les dan severas cárceles allá en los cantones militares, casas fiscales llaman eso. Entonces no, es que él la embarró, él robó, pero pues es un buen ladrón. Entonces merece de pronto no estar en una cárcel, sino en una casa fiscal, que lo controle allá los militares. Usted mira, esas casas fiscales son una maravilla. Entonces uno le pone a mirar, eso le pasa al ladrón de cuello blanco, dicen sus padres. Y de pronto una persona se robó una comida por necesidad, por supervivencia, 7, 10 años de cárcel, ¿sí? El cuento que nos echaban a nosotros de cuando Samuel Moreno fue alcalde de Bogotá y se tiró la calle 26, que eso parecía como si hubiera pasado una guerra. Entonces Samuel Moreno está aquí en el Cantón Norte, bien cuidadito, con su familia, viviendo allá en casa fiscal, y una persona que se robó una carne en un supermercado, 7 años de cárcel. Y entonces uno dice, terrible, ¿no? Ahí es donde uno ve que no existe el concepto de justicia social. O mientras ustedes están aquí, y no quiero que de pronto diga que los estoy atacando, pero es para hacer un paralelo, mientras ustedes están aquí, tengo en estos momentos específicamente casi, ya miramos cuántos chicos tengo yo. ¿Cuántos tengo en chat, señorita Dana? 25 me aparece acá. Mientras yo tengo 25 personas conectadas acá,
en condiciones, llamémoslo así, entre comillas, de igualdad, en el campo, pues los niños no se pueden conectar, ¿sí? Y les toca ir al colegio. Y mientras van al colegio, pues resulta que aparecieron ahí unas disidencias de las FARC. Censura, niñas, la censura. Esto es así de sencillo. Terrible. Estamos a punto de llegar al totalitarismo, donde censuren hasta lo que uno Las dice. políticas de Zoom. Ni siquiera Uy, Zoom no, es pero es seguro, que el no. internet está súper feo. No, y que a Zoom tampoco le De gusta que pronto hablemos es de política. que algunos de los que estábamos hablando tienen acciones en Zoom, y entonces de pronto por eso dijeron, Posiblemente. censuremos a ese señor. Pero no importa, seguimos. Entonces, estábamos comentando esa situación, la ausencia de proyecto ético. Ahí viene algo interesante para ir sintetizando, y es la propuesta de quién, de Aristóteles. Nuevamente va a aparecer Aristóteles y nos va a decir algo interesante, y es esto, que la ética, oígase bien, la ética debe pensar en el buen vivir, en el bienestar común. No debe dividir el ideal social, debe unirlo y garantizarle dignidad a los ciudadanos. En pocas palabras dice Aristóteles, la ética es el camino formativo para la política. O sea, sin ética no puede existir la política. Y si existe la política sin ética, existe todo lo peor a nivel social, existe la corrupción, existe la tiranía, existe la negación, existe el asesinato, existen las masacres. O sea, si Colombia está fallando a nivel democrático es por la ausencia de la ética. Yo creo que todos vimos lo que pasó cuando Duque fue a Samaniego, ¿no? Si vieron el video cuando Duque fue a Samaniego, ¿no? La gente de Samaniego le gritaba a Duque, Duque, necesitamos que firme el acuerdo de paz. Necesitamos que lo firme. Y Duque ni hablaba con la gente, sino Duque lo que hizo fue hacer esto, levantar la mano. Pueden verlo en internet. Está hasta en la página de él, en el Twitter. Él pasaba ahí levantando la mano como la gente me está apoyando. Y cuando él se sentó a hablar con las víctimas, él dijo, es que en Colombia no existen masacres. En Colombia existen asesinatos colectivos. O sea, trató de quitarle el valor a la palabra y decir, no, es que en Colombia no existen masacres porque si existen masacres es que estamos en guerra. Entonces lo que dijo, no existen son asesinatos colectivos. O sea, es disfrazar la realidad. Y es negar que lo que en Colombia el proyecto político está fracasando porque no se están preocupando por el bienestar de la gente. Profe, O sea, ¿sí? y en ese momento también cuando dijo lo de los asesinatos colectivos, con comillas, explotó todo, o sea, redes sociales, todo, inmediatamente todo, empezaron a decir, a echarle la abuelita a Duque por redes sociales, toda, mejor dicho, se armó ahí la de Troya. Y desde entonces yo tengo TikTok y, profe, eso se la pasan subiendo. Es más, hubo una reforma, yo no sé, una reforma en la que los trabajadores, mejor dicho, los condiciones de los trabajadores se fueron literalmente a la caneca de la basura, porque ahora es que trabajan por horas y por un salario menos del mínimo. Qué bien que incorpores eso, Paula, es que estamos en una condición indignante. O sea, ¿cómo es posible que en un país como Colombia, donde las condiciones laborales son ya inhumanas, porque ¿quién sobrevive con un salario mínimo? Entonces ahora ya lleguen a meter una reforma en donde dicen, no, ahora queremos que se pague por horas. Entonces, por hora producida, hora cotizada, hora pagada. O sea, eso no tiene ninguna presentación porque es indignificar el progreso de la gente, tras de que hoy en día es muy difícil progresar y le quieren reducir la capacidad monetaria al trabajador. A mí me parece que eso es de verdad algo indignante y eso demuestra la ausencia de la ética, porque mientras se le disminuye al pueblo, los congresistas,
Un salario, démosle 2 milloncitos más porque es que no les alcanza para el mercado a los pobres senadores, ¿sí? Y a los altos funcionarios del Estado ni se diga. Entonces, mire, yo pienso que eso es algo que de verdad demuestra la crisis ética que tiene nuestro país, ¿sí? Por eso la importancia de la ética. Yo creo que algo que hay que resaltar de la semana pasada era cuando se le preguntó a Antonio Navarro que qué mensaje le da a los jóvenes y él dijo, mucha energía, ¿sí? Hay que tomarnos la energía para cambiar esta vaina. Pero lo más importante que dijo no fue eso, dijo, aléjense de las malas prácticas que están viendo en la sociedad. Estos son malas prácticas, muchachos. Realmente Y estos son malas profe, prácticas. lo chistoso del tema es que preciso el 21 de noviembre, nunca voy a olvidar esa fecha porque fue mi cumpleaños. El 21 de noviembre del año pasado, frente a las manifestaciones que se dieron, era precisamente para mejorar las condiciones de trabajo y vea con lo que salen. O sea, para completarla, eso fue otra cosa que como que, o sea, precisamente el 21 de noviembre, el paro nacional y las marchas que se dieron el día 21 de noviembre del año pasado, se supone que eran para precisamente apoyar a los trabajadores y se había logrado de cierta forma hasta que salió esta pequeña reforma, entre comillas pequeña, y pues se armó otro problema más grande del que ya se tenía. Sí, es totalmente cierto. O sea, yo lo que quiero ir centrando, muchachos, digo muchachas queridas, qué pena, es la cuestión de que aquí se ve la vitalidad del pensamiento filosófico de Aristóteles. Y viene un primer compromiso que vamos a hacer. Ese primer compromiso es el siguiente. Yo quiero que cada una de ustedes consulte qué son las virtudes éticas y las virtudes dianoéticas para Aristóteles. Ojo con eso. Quiero que se anoten eso de consulta. Consultar qué son las virtudes éticas y las virtudes dianoéticas para Aristóteles. Y quiero que de cada una de ustedes se dibuje en un cuaderno. Entonces, Dana se va a dibujar, Sara Dalí se va a dibujar bien bonita en el cuaderno. Y entonces va a decir cuáles de las virtudes éticas tengo yo y cuáles de las virtudes dianoéticas tengo yo. Y por qué razón no he explotado las demás. Entonces vamos a empezar a ver qué nos falta. Entonces, quiero que lo hagamos de esa manera. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí?